Hermano David, el tiempo es suyo, mi hermano. Muchas gracias, hermano Leo. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Le invito a que busque en la palabra del eterno Dios, Deuteronomio capítulo 30, y me acompañe a darle lectura del verso 1 al verso 20. Deuteronomio capítulo 30, del verso 1 al verso 20. Yo voy a leer con la presentación de la palabra de Dios a viva voz. Usted acompáñeme en casa con su vista y vamos a dar esta lectura para iniciar la meditación de esta tarde. Deuteronomio capítulo 30 del verso 1 al verso 20. Dice así la palabra de Dios. Y será que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres a tu corazón en medio de todas las gentes, a las cuales Jehová tu Dios te hubiere echado, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Jehová también volverá tus cautivos, y tendrá misericordia de ti. Tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Si hubieres sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y volverte a Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y la poseerás. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te intimo hoy. Hacerte a Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, y en el fruto de tu vientre, y en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te intimo hoy no te es encubierto, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo representará para que lo cumplamos? Ni está de la otra parte de la mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros la mar? Para que nos digas, ¿quién pasará por nosotros la mar para que nos lo traiga y nos lo represente a fin que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y fueres incitado y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, protestoos hoy
que de cierto pereceréis. No tendréis largos días sobre la tierra para ir a la cual pasas el Jordán para poseerla. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y te allegues a él, porque él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. El título de la meditación de esta tarde: la bendición y la maldición, la segunda parte, la caída de Judá. Dado que la semana pasada estudiamos la bendición y la maldición, pero pudimos observar cómo de la manera que Israel entró a conquistar la tierra prometida, inmediatamente que muere el caudillo Josué, inmediatamente la casa de Israel tiende hacia el pecado y hacia la idolatría. Es cuando el Señor suscita a los jueces, y el mismo libro de los jueces va narrando cómo cae en pecado Israel. El Señor se enoja, levanta reyes para que los aprieten, los conquisten, los agobien. El pueblo clama a Dios para que el Señor los rescate. El Señor levanta al juez, el juez los rescata, y mientras vive el juez, el pueblo está sujeto a la palabra de Dios. Pero en cuanto el juez muere, inmediatamente el pueblo vuelve a tender hacia el pecado. Y este ciclo se repitió durante el ciclo de los jueces hasta el último juez que gobernó sobre la casa de Israel, el profeta Samuel. Después del profeta Samuel se levantaron, o se da inicio a la época de los reyes de Israel. El primer rey fue el rey Saúl. El segundo rey fue el rey David. Y el tercer rey sobre Israel fue el rey Salomón. Estudiamos el caso de Salomón, caso importante, porque justamente la semana pasada ahí hicimos un parteaguas. Salomón fue un rey bendecido y prosperado por el Señor en sobremanera, a tal grado que en tiempo del rey Salomón Israel llegó a ser una nación grande, llegó a ser potencia entre aquellas naciones por la grandeza que el Señor le dio a Israel a través del rey Salomón. Pero la palabra de Dios nos dice que al final de sus días Salomón tenía muchas mujeres extranjeras a las cuales el Señor les había dicho a los hijos de Israel que no se debían de allegar a ellas para que no torcieran el corazón de su pueblo. Pues a ellas se allegó Salomón con amor, dice la palabra de Dios, y sus mujeres torcieron su corazón. Salomón cae en la idolatría y levanta un altar para cada una de ellas en los montes. Y el Señor se enoja, el furor de Jehová viene a la casa de Salomón y el Señor profetiza que habrá de romper el reino de Israel en dos. El reino del norte lo conocemos como el reino de Israel. La semana pasada vimos su caída y su destrucción. Todos los reyes del norte, empezando por su primer rey, conocido como Jeroboam. Jeroboam inicia instalando la idolatría para que el pueblo no fuese a adorar a Jerusalén y dejasen al rey del norte, al rey de Israel. Desde que Jeroboam pone dos ídolos, uno en Betel y uno en Dan.
2 ídolos, y le dice a la casa de Israel, al reino del norte: harto habéis ido a Jerusalén a adorar. He aquí tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y el pueblo se tornó a adorar a la idolatría. No hubo un solo rey en el reino del norte, justo, apegado a la palabra de Dios. Así que en poco tiempo el Señor cumple la profecía y destruye al reino del norte en manos del rey de Asiria, quien conquista a Israel y se los lleva cautivos a Asiria. Y desde entonces las 10 tribus de Israel, el reino del norte, no regresaron a su tierra. A estas tribus se les da por llamar las tribus perdidas de la casa de Israel. El reino del sur, compuesto por Judá principalmente, se allega a Judá la tribu de Benjamín, una tribu pequeña, y los levitas que oficiaban en el templo. Prácticamente Judá, la tribu fuerte, la tribu grande, dice la palabra de Dios que por amor a David, padre de Salomón, dejaría una tribu, una luz, las reliquias de David por amor a David, para que siempre hubiera rey sobre el trono de David. Ahí nos quedamos la semana pasada con la destrucción del reino del norte. Y por eso el día de hoy retomamos ahora la otra parte. Ya vimos la destrucción del reino del norte. Ahora vamos a hablar del reino del sur, conocido como Judá. Una tribu grande, fuerte. Desde David, linaje de reyes, de la tribu de Judá, vienen los reyes, y la promesa del Señor es que siempre habría simiente de David en el trono de Israel. Ciertamente hubo bendición porque siempre hubo un rey descendiente de David en el trono de Israel. Sin embargo, la profecía no solamente era para el reino del norte. La profecía, la verdadera profecía que el Señor dice, expresa a través de Moisés, es la siguiente. Deuteronomio capítulo 31, del verso 14 al verso 21, esta profecía alcanza a toda la casa de Israel, al reino del norte y al reino del sur. Deuteronomio capítulo 31, del verso 14 al verso 21. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí se han acercado tus días para que mueras. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo del testimonio, y le mandaré. Fueron pues Moisés y Josué, y esperaron en el tabernáculo del testimonio. Y aparecióse Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, en estando en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Mi furor se encenderá contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y le hallarán muchos males y angustias, y dirá en aquel día: ¿no me han hallado estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Empero yo esconderé ciertamente mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos,
para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo le introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel. Comerá y se hartará, se engordará, y volveránse a dioses ajenos. Le servirán, me enojarán e invalidarán mi pacto. Y será que cuando le vinieren muchos males y angustias, entonces responderá en su cara este cántico como testigo, pues no caerá en olvido de la boca de su linaje, porque yo conozco su ingenio y lo que hace hoy antes que le introduzca en la tierra que juré. Verso 22. Y Moisés escribió este cántico aquel día y enseñólo a los hijos de Israel. Esta es la verdadera profecía en donde el Señor le dice a Moisés y a Josué: yo los voy a introducir, pero ellos van a adorar a los dioses paganos de la tierra a donde van. Eso va a suceder. Y de tal manera será tan constante su pecado que llegará el momento en que mi furor crecerá y yo los voy a desamparar. Y este cántico quedará como testigo de que estas cosas ya estaban anunciadas, ya estaban profetizadas, y este mal que yo traigo a la casa de Israel está anunciado totalmente de acuerdo al comportamiento de la casa de Israel. Pues bien, aquella profecía quedó escrita en el libro de Deuteronomio como testigo contra la casa de Israel. Al paso de los años, el profeta que estuvo presente en Jerusalén, en el reino del sur, en Judá, cuando se empiezan a cumplir estas profecías, cuando ya se cumplieron todo lo que iba a hacer Israel, pero el Señor en los últimos años, en el reinado de los últimos reyes de Israel, a través del profeta Jeremías, aclara: ya cayó Israel, la rebelde Israel por su pecado. Pero vea también en boca del profeta Jeremías lo que el Señor anuncia. Libro del profeta Jeremías, capítulo 3, del verso 6 al verso 11. Todavía a través del profeta Jeremías, el Señor está llamando a la casa de Israel. Libro del profeta Jeremías, capítulo 3, del verso 6 al verso 11, dice la palabra de Dios. Y díjome Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Váse ella sobre todo monte alto, y debajo de todo árbol umbroso, y allí fornica. Y dije después que hizo todo esto: vuélvete a mí. Mas no se volvió. Y vio la rebelde, su hermana Judá, que yo lo había visto, que por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo la había despedido y dádole la carta de su repudio. Y no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por la liviandad de su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, la rebelde, su hermana Judá, no se tornó a mí de todo su corazón, sino mentirosamente, dice Jehová. Y díjome Jehová: justificado ha su alma la rebelde Israel
en comparación de la desleal Judá. Pecó Israel y la destrucción que vino sobre Israel no le sirvió a Judá para entender que las profecías también estaban dadas para Judá. No entendió, no se apercibió, y la palabra de Dios nos anuncia todo lo que vino a la casa de Israel. Hubo en la casa de Israel, me voy a permitir proyectar una presentación para que usted pueda ver cuántos reyes hubo en Israel. ¿Se alcanza a ver la presentación, hermanos? ¿Sí? Fueron 23 reyes los que reinaron en la casa de Judá. Bueno, contando desde Saúl, David y Salomón. Ya la semana pasada veíamos, y yo preguntaba a algunos de mis hermanos, ¿cuántos reyes justos y cuántos reyes injustos, malos, pecadores hubo a lo largo de la historia de Israel en la línea que vamos a estudiar en esta tarde en la casa de Judá? De los 23 reyes, ¿cuántos sirvieron al Señor y cuántos no le sirvieron al Señor? Fíjese cómo la palabra de Dios nos va diciendo caso por caso lo que aconteció en aquellos días. Si entre mis hermanos que están aquí en el panel me quieren ayudar, no vamos a proyectar los textos, los vamos a ir leyendo uno tras otro para poder hacer este análisis. Ya vimos que en el norte todos los reyes fueron malos y pecadores, apartados del Señor. Y en el análisis del reino del norte solamente podríamos ver a Saúl, a David y Salomón, porque después de Roboam el reino se parte en dos. En el reino del norte reina Jeroboam y en el reino del sur Roboam. De esta manera, yo le invito a que vayamos leyendo caso por caso qué fue lo que pasó en el reino del sur. Yo voy a leer el primer texto, libro primero de Samuel, capítulo 15. Del verso 22 al verso 26, no hay mucha explicación que dar en este análisis. Solamente es analizar cuántos reyes fueron justos y cuántos reyes fueron injustos. Si usted ya tiene un número aproximado, hágamelo saber a través del chat de Facebook en esta transmisión. ¿Cuántos reyes fueron rectos y cuántos reyes fueron malos? Los pocos comentarios que he escuchado es que 3 o 4 reyes fueron rectos y los demás fueron malos. ¿Usted qué piensa? ¿Cuántos vivieron de acuerdo a la voluntad del Señor y cuántos vivieron apartados de la voluntad de Dios? Le voy a dar los primeros 3 casos y a partir de Roboam usted me ayuda con las lecturas. Libro primero de Samuel, capítulo 15, del verso 22 al verso 26. Usted recordará que el Señor le dijo a Saúl, vas a destruir a la casa de Amalek. Desde el niño hasta el anciano y las bestias, todo lo vas a destruir. Saúl le perdona la vida al rey y lo mejor del ganado le perdona la vida y el Señor se decepciona de Saúl. Y aconteció lo siguiente. Y Samuel, verso 22 de primero de Samuel capítulo 15. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey.
Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, que he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve ahora conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado, para que no seas rey sobre Israel. Podríamos decir en este análisis que el rey Saúl fue malo ante los ojos del Señor y el Señor lo desecha. Primer rey, y el primer rey falla ante la presencia del Señor. Inmediatamente el Señor manda al profeta Samuel a una ciudad donde está Isaí y sus hijos, y manda a Samuel para que unja al segundo rey sobre Israel, un rey conocido como el rey David. ¿Cómo fue David ante los ojos del Señor? Libro primero de los Reyes, capítulo 15. Yo lo voy a leer y dice así la palabra de Dios. Ya después de terminado el reinado de David, el Señor expresa, evalúa, califica el reinado de David. Libro primero de los Reyes, capítulo 15, verso 5. Dice la palabra de Dios lo siguiente: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, excepto en el negocio de Uría Eteo. Queda ahí una manchita en la trayectoria de David, pero aún con esa manchita el Señor reconoce que David fue un rey que vivió conforme al corazón del Señor. Podemos calificar al rey David como un rey recto, santo, limpio ante los ojos del Señor. Hasta aquí un rey bueno y un rey malo, apartado del Señor. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Esa es la dinámica que vamos a seguir, y por eso yo le pregunto, ¿cuántos van a estar en la lista de los rectos? ¿Cuántos van a estar en la lista de los malos, de los apartados del Señor? Mándeme usted su pronóstico. Creo que la iglesia tiene una estimación un poquito desviada de la realidad, pero bueno, díganos usted su comentario. Rey Salomón, libro primero de los Reyes, capítulo 11, del verso 9 al verso 13, dice la palabra de Dios lo siguiente. Libro primero de los Reyes, capítulo 11, del verso 9 al verso 13, el Señor engrandece a Salomón en extremo. Fue el tiempo glorioso de la casa de Israel. El Señor aparece a Salomón 2 veces en su vida. No había duda que el Señor era con Salomón. Pero al final de sus días, decíamos hace un momento, Salomón se apartó. Y dice el verso 9 de Primero de Reyes, capítulo 11. Enojóse Jehová contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado a mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Pero no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Romperélo de la mano de tu hijo. Sin embargo, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén que yo he elegido. Salomón
sale reprobado de esta evaluación 2 reyes malos y un rey recto delante del Señor. Aquí se rompe el reino en 2, el reino del norte y el reino del sur. Sin embargo, el reino del sur, Judá, cuya capital sigue siendo Jerusalén, tiene por rey al hijo de Salomón, que se llama Roboam. ¿Cómo vivió Roboam en su reinado? ¿Fue buen rey o fue mal rey? ¿Fue acatado al mandamiento del Señor o se apartó? ¿Y cómo fue su hijo Abiam, que reinó después de Roboam? Ambos casos los encontramos descritos en el libro primero de los Reyes, capítulo 14. Libro primero de los Reyes, capítulo 14, verso 31 al capítulo 15, verso 3. Libro primero de los Reyes, capítulo 14, verso 31, es el último versículo. Al capítulo 15, verso 3. ¿Alguien me puede ayudar aquí en el panel a leerlo, por favor? Adelante, mi hermano Leo. Dice primero de Reyes 14, 31. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y reinó en su lugar Abiam, su hijo. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maacha, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados de su padre, que había hecho antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Amén. Aquí se califica tanto el trabajo o la vida de Roboam como la vida de Abiam. Tanto Roboam, padre de Abiam, se nos dice que no anduvo en los caminos de David, su padre, sino que su padre vivió desviado, y Abiam también vivió completamente desviado del camino del Señor. Hasta este momento, 4 reyes apartados, solamente el rey David, justo ante los ojos del Señor. El siguiente rey que reinó sobre Israel se llamó el rey Asa. Su comportamiento, su conducta, nos lo describe el libro primero de los Reyes, capítulo 15, del verso 8 al verso 11. ¿Algún hermano aquí en el panel me quiere ayudar a leerlo, por favor? Primero de Reyes, capítulo 15, del verso 8 al verso 11. Adelante, mi hermano Moisés, por favor. Dice, hermano, y durmió Abiam con sus padres, y se ocultaron en la ciudad de David, y reinó Asa su hijo en su lugar. Y 20 de Joram de Israel. Asa comenzó a reinar sobre Judá, y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Masha y Absalom, y Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David, su padre. Amén. ¿Cómo fue el reinado de Asa? El reinado de Asa fue recto, justo, de acuerdo a la vida de David, su padre. Después de David, es el primer rey que se levanta como un rey justo, que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí adelante sigue describiendo por qué quita la idolatría, quita los sodomitas, quita las suciedades de su padre Abiam y vive como un rey recto y apegado a la voluntad de nuestro Dios. El siguiente rey sobre Israel fue el rey Josafat, y lo describe su reinado el libro primero de los Reyes, capítulo 22, del verso 41 al verso 43. ¿Alguien aquí en el panel me quiere ayudar a leerlo, por favor?
Yo, hermano. Adelante, mi hermana Leslie, por favor. Es 41 al Al 43. 43. Ok, así dice. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azumba, hija de Shili, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba aún y quemaban incienso en ellos. Hasta ahí está bien, mi hermana Leslie. Muchísimas gracias. Podemos calificar el reinado del rey Josafat como un rey que vivió haciendo lo recto ante los ojos de Jehová, como dice el verso 43 del libro primero de los Reyes, capítulo 22. Hasta este momento, 3 reyes han vivido rectamente delante del Señor y 4 reyes han vivido haciendo lo malo ante los ojos del Señor. El siguiente rey en Israel, el 8º rey, fue el rey Joram. Su desempeño lo encontramos descrito en el libro segundo de los Reyes, capítulo 8, del verso 16 al verso 18. Vi que hace un momento nuestro hermano Abraham Gordillo también levantó la mano. Le vamos a pedir a nuestro hermano Abraham si nos apoya a dar lectura al libro segundo de los Reyes, capítulo 8, del verso 16 al verso 18, por favor. Sí, hermano David, con gusto. Dice, en el 5º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo en los ojos de Jehová. Amén. Emparentó con Acab, el peor rey en el reino del norte, dado a la idolatría. Recuerde que Acab se casó con Jezabel. Tuvieron entre su descendencia a Atalía, y Atalía se casa y hacen del reino del sur un reino que cae en la idolatría. Joram, un rey que vivió haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Hasta este momento, 5 reyes han hecho lo malo y 3 reyes han hecho lo recto. El siguiente rey que reinó sobre Israel fue el hijo de Joram, el rey Ochosías. Su desempeño lo encuentra usted descrito en el libro segundo de los Reyes, capítulo 8, del verso 24 al verso 27. ¿Algún hermano o hermana aquí en el panel nos quisiera ayudar a leerlo, por favor? Adelante, mi hermana Juanita Pérez, por favor. Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en lugar suyo Ochosías, su hijo. Era el año 12 de Joram, hijo de Achab, rey de Israel. Comenzó a reinar Ochosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ochosías cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Y anduvo en el camino de la casa de Achab, e hizo lo malo en los ojos de Jehová, como la casa de Achab, porque era yerno de la casa de Achab. Amén. Bueno, aquí la influencia del reino del norte. Ochosías, a la misma manera que su padre, vive completamente desviado. Aquí hay una historia que a la muerte de Ochosías, Atalía usurpa el reinado y quiere reinar, y la casa de Judá
expulsa a Atalía y pone al siguiente rey sobre Israel, que es el rey Joás. Joás fue el siguiente rey sobre la casa de Judá. ¿Cómo vivió Joás? Su desempeño lo encontramos descrito en el libro segundo de los Reyes, capítulo 12, verso 1 y verso 2. ¿Algún hermano que nos quiera ayudar a leer el desempeño del rey Joás? Sí, hermano. Abra su micrófono y ayúdenos a leerlo, por favor. Sí, hermano. Adelante, mi hermano, por favor. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y él reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. Y Joás hizo lo recto en los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Amén. Bueno, Joiada fue el sacerdote que lo resguardó juntamente con parte de la familia real, porque Atalía mató a toda la familia real para quedarse ella en el reino. Pero al paso del tiempo habían guardado al pequeño Joás y lo regresaron al reino, al trono, siendo descendiente directo de David, y se cumple la promesa: no faltará rey sobre el trono de David. Y Joás fue un rey que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Durante el tiempo que lo acompañó el sacerdote Joiada, que fue un sacerdote que siempre vivió conforme a la voluntad del Señor. El siguiente rey que reinó sobre Judá fue el rey Amasías. Hasta este momento, 4 reyes han vivido conforme a la voluntad de Dios y 6 reyes han vivido conforme a sus propios caminos de pecado. Aquí usted ya empieza a ver más o menos un semblante de cómo se comportaron los reyes en la casa de Judá. Y quizá aquí empieza a cambiar el panorama. Muchos quizá no pensaban que hubiera habido por lo menos 4 reyes rectos en la casa de Judá. Pues vea, hasta este momento, 6 reyes han hecho lo malo y 4 reyes han hecho lo bueno. ¿Cómo fue el reinado del rey Amasías? Libro segundo de los Reyes, capítulo 14, del verso 1 al verso 3. Si alguien puede abrir su micrófono y ayudarnos con esta lectura, por favor. Yo, hermano David. Adelante, mi hermano Josafat. Dice, en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Amén. Bueno, hubo algunos detalles por ahí, pero la palabra de Dios describe el reinado de Amasías como un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Quizá no de la misma manera y con todo el corazón que David, pero fue un rey que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y hasta este momento, 5 reyes han vivido de manera recta, 6 reyes han hecho lo malo ante los ojos del Señor. ¿Se esperaba usted ver a 5 reyes de Judá haciendo lo recto? 4 después del reinado de David. Pues véalo, hasta este momento, cómo vamos viendo a los reyes de Judá y su reinado. El siguiente rey que reinó fue el rey Azarías. La evaluación de su reinado lo describe el segundo libro de los Reyes, capítulo 15, del verso 1 al verso 3. Si alguien aquí en el panel nos ayuda a leerlo, por favor. No, hermano. Adelante, mi hermano Guillermo. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolía de Jerusalén.
e hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había dicho. Amén. El reinado de Azarías, la palabra de Dios lo describe como un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y hasta este momento, 6 reyes han vivido de manera recta y 6 reyes han hecho lo malo ante los ojos del Señor. Yo creo que aquí ya cambió completamente el panorama para muchos de mis hermanos, ¿verdad? Que pensábamos que la mayoría había sido reyes completamente apartados. Hubo reyes buenos que reinaron haciendo lo recto ante los ojos del Señor. El siguiente rey que reinó en Judá se llamó el rey Usía, y su hijo también reinó el rey Jotam. El desempeño de estos 2 reyes nos lo describe el libro segundo de los Reyes, capítulo 15, del verso 32 al verso 34. ¿Alguien aquí en el panel nos ayuda a leerlo, por favor? Abra su micrófono y ayúdenos con esta lectura, mi hermano. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usía, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su padre fue Jerusa, hija de Sadoc, y él hizo lo recto en ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usía. Aquí se califica a los 2, ¿verdad? Tanto a Usía como a Jotam. ¿Cómo vivió Usía? Usía vivió de manera recta y su hijo Jotam siguió los pasos de su padre y vivió de manera recta ante los ojos de Jehová. Hasta este momento, 8 reyes han vivido de manera recta y 6 reyes han vivido haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Ante este panorama ya cambió quizá la forma de ver a Judá para muchos de nuestros hermanos. Son más en este momento los reyes que han vivido haciendo lo recto ante los ojos del Señor que los reyes que han hecho lo malo ante los ojos del Señor. El siguiente rey que reinó en Judá fue el rey Achaz. Su desempeño como rey en Judá nos lo describe el libro segundo de los Reyes, capítulo 16, del verso 1 al verso 3. Alguien que nos ayude a leerlo, por favor. Mi hermano Abraham Gordillo, adelante, por favor. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto en ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por el fuego a su hijo, según las abominaciones de las gentes que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Muchas gracias, hermano Abraham. El rey Achaz da marcha atrás y el rey Achaz hace lo malo. Sigue el camino de los reyes de Israel viviendo de acuerdo al pecado y a la maldad de la idolatría que practicaron los reyes de Israel. El siguiente rey que reinó sobre Judá fue el rey Ezequías. El rey Ezequías fue el rey al cual visitó el profeta Isaías y le dijo: ordena tu casa porque tú morirás y no vivirás. Algunos recordamos esta historia y el profeta Ezequías ora al Señor y da un argumento y él mismo nos describe la manera en que había vivido ante los ojos del Señor. Su desempeño como rey en Judá nos lo describe el libro segundo de los Reyes, capítulo 18, del verso 1 al verso 3. Me parece que hace un momento vi a mi hermano Moisés que había levantado la mano para ayudarnos a leer. Adelante, mi hermano Moisés.
Si nos ayuda, segundo libro de los Reyes, capítulo 18, del 1 al 3, por favor. Ay, mi hermano. Dice, el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezechías, hijo de Asa, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue hija de Zacarías. Hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Amén. Hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. El profeta Ezequías oró al Señor y le dijo, tú conoces mi vida, he vivido rectamente delante de ti. Y el Señor manda al profeta Isaías, regrésate y dile, por tu vida, he aquí que yo añado a tu vida 15 años más. El rey Ezequías vivió conforme a todas las cosas que había hecho David de manera recta. ¿Cómo va hasta este momento, hermanos? Hasta este momento son 9 los reyes que han hecho lo recto ante los ojos del Señor, y son 7 los reyes que han hecho lo malo. Siguen siendo más los reyes que han hecho lo recto ante los ojos del Señor. 9 reyes haciendo lo recto, 7 reyes que se han alejado. El siguiente rey que reina sobre Judá es el rey Manasés. Su desempeño lo describe el libro segundo de los Reyes, capítulo 20, verso 21 al capítulo 21, verso 2. Si aquí en el panel alguien me ayuda a leerlo, por favor. No, hermano. Adelante, por favor, mi hermano. Y durmió Ezechías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. 22. 2. E hizo lo malo en ojos de Jehová según las abominaciones de las gentes que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Amén. Bueno, el rey Manasés, ahorita lo vamos a regresar, lo pongo en negritas, porque así como en el reino del norte hubo un rey que fue el peor rey de todos y se llamó Achab o Acab, en Judá el peor rey que hizo abominaciones en Israel fue el rey Manasés, hijo de Ezequías, curiosamente hijo de un rey que hizo lo recto, pero Manasés nada tuvo que ver con su padre Ezequías. En un momento regresaremos para ver por qué es importante y no perderemos de vista al rey Manasés. El siguiente rey que reinó sobre Judá fue Amón. Su desempeño como rey sobre Judá nos lo describe. Segundo libro de los Reyes, capítulo 21, verso 18 al verso 20. ¿Algún hermano aquí en el panel nos ayuda a leerlo, por favor? Yo, hermano. Adelante, mi hermana. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Uzas, y reinó en su lugar Amón su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús de Jodab. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo había hecho Manasés su padre. Hasta ahí está bien. Amón hizo conforme a lo mismo que hizo su padre. Y hasta este momento hay 9 reyes que han hecho lo malo. Hay 9 reyes que han hecho lo recto. Aquí el 50% de los reyes ha vivido de acuerdo a la voluntad del Señor, y el 50% de los reyes han hecho lo malo. 50 y 50. El siguiente rey que reinó en Israel fue el rey Josías. ¿Cómo vivió el rey Josías? Muchos lo conocemos. Su desempeño como rey en Judá lo describe el segundo libro de los Reyes, capítulo 21, verso 23 al capítulo 22, verso 2. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 21,
verso 23 al capítulo 22, verso 2. Adelante, mi hermano Moisés. Ya vi que levantó su mano. Dice, y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra hirió a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Puso el pueblo de la tierra por rey en lugar así a su hijo. Lo demás de los hechos de Amón ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y no en su lugar Josías su hijo. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, y reinó Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Hija de Boscat, y hizo lo recto en los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de su David padre, sin apartarse a diestra y a siniestra. Amén. El rey Josías fue un rey especial, por eso lo marcamos también de negrito. Vamos también a ver un poquito de la vida y del reinado del rey Josías. Un rey que vivió rectamente ante los ojos del Señor, y él nos posiciona 10 reyes viviendo de manera recta ante los ojos del Señor, 9 reyes haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Después el desenlace, prácticamente el desenlace de los reyes de Israel, de Judá, perdóneme usted, los últimos reyes, los últimos 4 reyes, ¿cómo vivieron reinando sobre la casa de Judá? El rey que reinó después de Josías fue el rey Joachás. Su desempeño nos lo describe el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, del verso 29 al verso 32. Libro segundo de los Reyes, capítulo 23, del verso 29 al verso 32. Dice así. En aquellos días, Faraón Nechao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías. Pero aquel, así que lo vio, matólo en Megiddo. Y sus siervos lo pusieron en un carro y trajeronlo muerto de Megiddo a Jerusalén y sepultáronlo en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joachás, hijo de Josías, y ungiéronle y pusiéronlo por rey en lugar de su padre. De 23 años era Joachás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. El rey Joachás vive de una manera mala ante los ojos del Señor. Y hasta este momento, pues prácticamente son 10 los reyes que han hecho lo malo ante los ojos del Señor. El siguiente rey que reinó sobre Israel fue el rey Eliasim, pero Nabucodonosor le cambió el nombre por Joacim. El desempeño de este rey lo describe el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, del verso 34 al verso 37. ¿Nos puede alguien ayudar a leer, por favor? Dice así. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliacim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y mudóle el nombre en el de Joacim. Tomó a Joacás y llevólo a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo apreciar la tierra para dar en dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata
y oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para dar a Faraón Necao. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaía de Ruma, e hizo lo malo en los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. La vida del rey Joacim fue una vida alejada de la voluntad de Dios. Y aquí son más los reyes que han reinado viviendo mal ante el Señor. Quien reinó después de Joacim fue el rey Joachim. Su desempeño nos lo describe el libro segundo de los Reyes, capítulo 24, del verso 6 al verso 9. ¿Alguien nos quiere ayudar a leerlo, por favor? Yo lo leo, hermano. Adelante. Y reunió Joaquín con sus padres y reinó en su lugar Joachim, su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia lo tomó lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río de Éufrates. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. El rey Joachim hizo lo malo, y aquí pues prácticamente ya son más los que están viviendo haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Último rey en Judá, Matanías, al cual Nabucodonosor le cambia el nombre por Sedecías, y su desempeño lo describe el libro segundo de los Reyes, capítulo 24, del verso 17 al verso 19. Si me permite, le voy a dar lectura. Dice así la palabra de Dios. El rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joachim a Matanías, su tío. Mudóle el nombre en el de Sedecías. De 21 años era Sedecías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Y de esta manera, la historia nos cuenta que fueron 13 reyes los que hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y contando a David, fueron 10 los reyes que vivieron conforme a la voluntad del Señor, haciendo lo recto. Hubo un tiempo en el cual fueron más los reyes que vivían haciendo lo recto, pero al final Judá, al igual que Israel, tendió a hacer lo malo ante los ojos del Señor. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en el rey Manasés? Voy a quitar esta presentación y le voy a pedir a mi hermano Emanuel si me ayuda para proyectar cómo fue la vida del rey Manasés. Segundo libro de los Reyes, capítulo 21, del verso 1 al verso 16, porque prácticamente fue en el reinado de este rey donde se fractura la relación de Judá con el Señor. Libro segundo de los Reyes, capítulo 21, del verso 1 al verso 16, vea qué hizo Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo en ojos de Jehová, según las abominaciones de las gentes que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él volvió a edificar los altos que Ezechías su padre había derribado. Levantó altares a Baal, e hizo bosque como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró todo el ejército del cielo, y sirvió a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre
en Jerusalén. Edificó altares para todo el ejército del cielo en los dos atrios de la casa de Jehová. Pasó a su hijo por fuego, miró en tiempos y fue agorero. Instituyó pitones y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo en ojos de Jehová para provocarlo a ira. Puso una entalladura del bosque que él había hecho en la casa de la cual había Jehová dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hicieran más mal que las gentes que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová por mano de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos, que fueron antes de él, también Jehová ha hecho pecar a Judá en sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tan mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que el que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y el plomo de la casa de Acab. Yo limpiaré a Jerusalén como se limpia una escudilla, que después que la han limpiado, la vuelven sobre su haz. Y desampararé las reliquias de mi heredad. Entregarlas he en manos de sus enemigos. Serán para saco y para robo a todos sus adversarios. Por cuanto han hecho lo malo en mis ojos, y me han provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta henchir a Jerusalén de cabo a cabo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo en ojos de Jehová. Fue un rey que cayó total y completamente en la idolatría. Puso ídolos en el templo de Jerusalén, una grande abominación, e hizo cosas abominables ante los ojos del Señor. Después de Manasés, solamente hubo un rey que hizo lo recto. El rey Josías fue un rey que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y aunque Josías, déjeme decirle, fue un rey excepcional, vea lo que dice la palabra de Dios. Ya no alcanzó la justicia de Josías para cambiar el decreto del Señor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23, del verso 22 al verso 28. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23, del verso 22 al verso 28. Fue en tiempos del rey Josías cuando se encuentra el libro de la ley de Moisés, y cuando ven en el libro todas las leyes y todas las fiestas judías, y el rey Josías instaura, de acuerdo al libro de Deuteronomio y del libro de la ley de Moisés, el Pentateuco, todas las fiestas judías. Verso 23. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Si usted pone atención en el verso 22, no se había celebrado la Pascua desde el tiempo de los jueces. No se había celebrado la Pascua ni en Israel ni en Judá. Cuando el rey Josías encuentra este libro, instaura todas las fiestas y todos los ritos judíos. Verso 24.
Asimismo barrió Josías los pitones, adivinos, terapeos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo tal rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro tal. Con todo esto, con la vida de Josías, no se volvió Jehová del ardor de su grande ira, con que había encendido su enojo contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también he de quitar de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y abominaré a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. Y fue justamente en el reinado del último rey, Sedecías, que viene el desenlace y el cumplimiento de la palabra de Dios. Segundo libro de los Reyes, capítulo 25. Después del pecado, los últimos reyes en Israel totalmente vivieron alejados de la voluntad de Dios. Ya el Señor, por la maldad de Manasés, ya lo había decretado, pero con la vida de los últimos reyes ya no hubo remedio. Libro segundo de los Reyes, capítulo 25. Del verso 1 en adelante, dice la palabra de Dios lo siguiente: aconteció que a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y cercóla. Levantaron contra ellos ingenios alrededor. Estuvo la ciudad cercada hasta el 11º año del rey Sedecías. A los 9 del mes prevaleció el hambre en la ciudad, que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue camino de la campiña. El ejército de los caldeos siguió al rey, tomólo en las llanuras de Jericó, habiéndose esparcido de él todo su ejército. Tomado pues el rey, trajeron al rey de Babilonia a Ribla, profirieron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedecías en presencia suya. A Sedecías sacaron los ojos, atado con cadenas, lleváronlo a Babilonia. En el mes 5, a los 7 del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de los de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Quemó la casa de Jehová, la casa del rey, todas las casas de Jerusalén, todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros de Jerusalén alrededor. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, y a los que habían juntado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado del vulgo, transportólo Nabuzaradán, capitán de los de la guardia. Mas a los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de los de la guardia, para que labrasen las viñas y las tierras. Quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová. Llevaron el metal de ello a Babilonia. Lleváronse también los calderos, las paletas, las tenazas, los cucharones, todos los vasos de metal con que ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de los de la guardia. Las 2 columnas, un mar, las basas de Salomón, que Salomón había hecho para la casa de Jehová. No había peso de todos estos vasos.
La altura de la una columna era 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. A la altura del capitel era 3 codos. Sobre el capitel había un enredado y granadas alrededor, todo de bronce, semejante a la obra en la otra columna con el enredado. Tomó entonces el capitán de los de la guardia a Saraías, primer sacerdote, y a Sofonías, segundo sacerdote, y de la vajilla. Y de la ciudad tomó un eunuco, el cual era maestre del campo, y 5 varones de los continuos del rey que se hallaron en la ciudad, y al principal escriba del ejército que hacía la reseña de la gente del país, 70 varones del pueblo y de la tierra que se hallaron en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de los de la guardia, y llevólos a Ribla, al rey de Babilonia. Etcétera, etcétera, etcétera. La ciudad queda completamente destruida, todo el pueblo transportado. No quedó más que una ciudad fantasma, y solamente a lo peor del reino dejó Nabuzaradán en Jerusalén, una ciudad fantasma. Después de haber sido la gloria de las naciones en tiempo de Salomón, queda una ciudad completamente abandonada. Romanos 15:4 dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. ¿Qué aprendemos usted y yo de la enseñanza que nos da Israel en esta tarde? El apóstol Pablo nos dice una conclusión. Romanos capítulo 11, verso 13. La conclusión, hermano, no deje que nadie lo engañe jamás. Romanos capítulo 11, del verso 13 en adelante, dice la palabra de Dios. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Porque si en alguna manera provocase a celos a mi carne, e hiciese salvos a algunos de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Si el primer fruto es santo, también lo es todo. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. No dejemos para un futuro nuestra santificación. Si el Señor no perdonó a la casa de Israel, si el Señor no perdonó a la casa de Judá, dice el apóstol Pablo, nosotros debemos de aprender la lección, debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Recuerde lo que dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si el Señor no perdonó a su propio pueblo, ¿cree usted, con todo lo que el Señor nos ha bendecido,
Si nosotros no estamos listos para recibirle, ¿qué pasará con nosotros? Así que, hermano, aprendamos de Israel. El día de la salvación es hoy. No posterguemos la salvación a un futuro. Hoy estemos listos para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que Él nos pueda recompensar. Si hemos hecho bien, con bendición. Y tengamos cuidado, si hemos hecho mal, que nadie lo engañe. Si no perdonó a Israel ni a Judá, en aquel día muchos lamentarán no haber estado preparados para recibir al Rey. Yo deseo que usted esté listo siempre para dar buenas cuentas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le mando un fuerte abrazo en el nombre del Señor Jesús. Paz a vosotros.